Todos hemos tenido una USB para nuestros estudios, trabajos y guardamos nuestros documentos o juegos más valiosos e incluso nuestra música favorita. Esta historia resulta sobre un joven que encontró en su colegio una memoria USB escondida cuando él fue al baño. La tomó y solo estaba él y decidió guardarla y llevarla a la casa para chismosear el contenido de la USB. Y no quiso en ese mismo momento preguntarle a sus compañeros si alguien habría perdido una memoria USB. Y la verdad, no se sabe si fue la mejor o la peor decisión que pudo haber tomado. El nombre del joven es Camilo. Ya al siguiente año terminaba el colegio y bueno, él guardó esa USB en una de sus camisas y olvidó que él la había encontrado. Un día Camilo estaba en el colegio, era un día normal. Ese día tenía la clase de educación física y estaba jugando fútbol con sus compañeros. Y cuando terminaron de jugar, fueron a la cafetería a tomar bebidas y encontraron unas hojas en el piso y decía que una memoria se había perdido y que se ofrece una recompensa y dejaron un número de teléfono. Camilo de una vez recordó que eso era como mínimo la memoria que él se había encontrado, pero Camilo no decidió llamar porque quería mirar el contenido de la USB y después ahí sí llamaría para entregar esa memoria y recibir la recompensa. Por fin Camilo terminó ese día el colegio y se fue rápido para su casa para mirar lo que tenía la USB porque lo estaba enloqueciendo la curiosidad. Él llegó, almorzó rápido y se fue a su habitación a mirar en su computadora el contenido de la USB, y lo que Camilo encontró lo dejó en shock. Encontró contenido muy fuerte. Él la puso en su computadora y habían varias carpetas. No decía nada raro, decía animales, compañeros, videos graciosos, y Camilo decidió ver una de las carpetas y escogió la de los videos chistosos y encontró un montón de archivos en formato para video y abrió uno de ellos. Tal cual fue la sorpresa cuando vio algo aterrador. Él no sabía si ese video era actuado o era algo real. Vio un video de un asesinato en vivo. Alguien disfrazado de cabra con un machete le empezó a dar machetazos a un señor y este estaba gritando del dolor y del terror. En ese momento Camilo cerró el video porque fue muy impactante para él. En ese momento Camilo se asustó y decidió ver otro video. Gran error. Este otro video tenía algo igual de aterrador. En el video mostraba a un cachorro. Era un pincher. Y en el video se ve que tenía una olla y le echaron agua y la pusieron en la estufa y le prendieron fuego. Y pusieron en el agua al perrito. Y en ese momento Camilo detuvo el video. Lo adelantó un poco y lo que vio lo perturbó. Reprodujo el video y más adelante vio al perrito que chillaba del dolor. Dentro del agua que estaba calentándose. En ese momento Camilo quitó el video y decidió mirar otra carpeta. La otra carpeta fue aún más aterrador. Posiblemente era la memoria USB de un enfermo mental. En esa carpeta habían todo tipo de videos que ya se estarán imaginando con niños. Camilo estaba perturbado. No sabía qué hacer.
Él pensó en decirle a sus papás que había encontrado esa memoria USB, pero decidió seguir viendo las demás carpetas. Él solo veía la parte inicial de los videos y lo cerraba porque mostraban cosas muy perturbadoras. Y Camilo no era capaz de seguir viendo hasta que encontró un archivo en Word, y en ese momento a Camilo le dio miedo porque encontró muchas fotos, pero no eran solo unas fotos cualquiera, eran fotos de todos ellos, de sus compañeros y mucha más gente que estudiaba y trabajaba en el colegio, y encontró que les tomaban fotos desde lejos. Y lo más sorprendente es que Camilo encontró fotos de él en ese archivo, incluso de su casa, y habían una foto que se la tomaron y él se veía en la ventana de su habitación. En ese momento a Camilo le dio terror. Cerró ese archivo y quitó la USB. Le dio mucho miedo porque estábamos todos y él también en la mira de un loco, un psicópata, y que estaba yendo al colegio. Camilo escondió esa USB lo mejor que pudo, y en los días siguientes él estaba angustiado. Un día, Camilo, en la noche, que él no podía conciliar el sueño, decidió ver más videos sobre esa USB y descubrió otro archivo muy perturbador. Se veía a sus compañeras del salón y las niñas en general que estudiaban en el colegio, y ellas estaban sin... Camilo no sabía si esos videos e imágenes eran reales o fueron editados por un programa especial de inteligencia artificial. Camilo encontró otra carpeta y eran fotos de asesinatos, personas, animales decapitados y videos que parecían como si fuesen descargados desde la mismísima Deep Web. Camilo quitó la USB en su computadora y encontró que la mayoría de gente que navega en la internet profunda eran hackers y psicópatas. En ese momento a Camilo le dio mucho miedo porque de pronto por medio de la USB lo rastrearan, pero la guardó de nuevo. Camilo quería ir al baño y botar esa USB en el baño, echarla en el inodoro y soltar el agua. Camilo nunca quiso decirle a absolutamente a nadie que lo que él había encontrado, porque le daba miedo que el dueño supiera sobre él y decidiera hacerle algo, y no quería ser la siguiente víctima y aparecer en esos videos. Otro día quiso mirar de nuevo la USB y encontró en otra carpeta muchísima información sobre incesto. Camilo ya estaba cansado y guardó la memoria USB de nuevo. Su computadora se puso muy lenta y parecía que fuese un virus, y él la mandó a formatear. Un día encontró unos panfletos en el colegio que ofrecían una recompensa mayor sobre quien encontrara la USB, pero en la parte final del texto dejó a Camilo congelado del terror. Decía que este artefacto tenía un virus y al conectarse a otra computadora robaría toda su información y que podría ser rastreado. Camilo no sabía qué hacer. Él quería tirar esa memoria a la basura, pero al mismo tiempo no quería, porque si el dueño lo encontraba a él y si él le decía que la tiró a la basura, le daba pánico que esa otra persona le hiciera algo muy perturbador y horripilante. A Camilo y a todos sus compañeros les comenzó a llegar solicitudes de amistad en las redes sociales, y tenían mensajes que la persona que hubiese encontrado la memoria USB ya tenía sus días contados.
Camilo se llenó de terror y no se sabe si era el miedo o era en la vida real, pero en las noches Camilo se comenzó a sentir como si alguien lo estuviera observando. Él sentía que en las noches alguien lo observaba. Esa persona se paraba por los lados de su casa. Camilo ya no podía con esa angustia en que en cualquier momento le pasara algo. Este chico no pudo aguantar más y le contó todo a sus papás. Ellos los regañaron porque no les había dicho sobre ese problema y que por qué no le contó a nadie en el colegio, pero Camilo les dijo que le daba mucho miedo que el dueño de esa USB supiera quién fue la persona que la encontró y tomara represalias porque la persona ya sabía demasiado. Camilo ya estaba enfermo, no quería comer y siempre estaba con ansiedad. Ya no quería ir al colegio y empezó a tener malas notas. Ya no quería ni siquiera salir de su casa y siempre estaba encerrado en su habitación. En ese momento, sus papás tomaron la decisión de cambiarlo de colegio y como ellos vivían en una casa en arriendo, también decidieron mudarse a otra casa. Y con respecto a la USB, el papá de Camilo la llevó a la policía. Y hasta el momento no se tiene ninguna idea de quién o quiénes son los dueños de esa USB. Ya Camilo está en la universidad y ya sobre ese tema lo superó y está viviendo una vida normal. Muchas gracias a todos por su tiempo. Les tengo una pregunta para todos para la sección de los comentarios. ¿Qué es lo más aterrador que se han encontrado? Si te gusta mi contenido y si no es mucha molestia, podrías suscribirte para seguir creando más contenido. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.